Biblias en Colosenses capítulo 1, del versículo 9 al versículo 12. Colosenses capítulo 1, del versículo 9 al versículo 12. Colosenses 1, del 9 al 12. Dice así la palabra de Dios. Por esa razón, también nosotros desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Vamos a orar. Gracias te damos a Dios por esta mañana. Alabamos a tu nombre por poder acercarnos a tu casa, acercarnos a Dios a este momento donde podemos ser fortalecidos con tu palabra, Dios, podemos ser desafiados por tu palabra. Y oramos a Dios que tu Espíritu Santo nesta mañana, una vez más, obre con gracia, llevándonos a entender tu palabra, desafiándonos, oh Dios, a poner en práctica todo lo que nos enseña a través de ella, Dios, y que podamos, por tu gracia, progresar, perseverar con paciencia en la fe que nos ha sido dada por medio de Jesús. Ayúdanos, Dios, a estar atentos a tu palabra. Danos un corazón, oh Dios, sensible a la voz de tu Espíritu Santo, Dios, y danos, oh Dios, la inclinación, Dios, para andar de tal manera, Dios, que nuestro caminar sea agradable en tu presencia. Te pedimos todo esto agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros estamos en una serie de sermones del libro de Colosenses. Y el libro de Colosenses nos muestra la centralidad de Cristo. Y Cristo tiene que ocupar el centro de nuestras vidas, porque Cristo es Dios. La epístola de Pablo a los Colosenses nos va a mostrar que Cristo es Dios, y porque Cristo es Dios, Él tiene que ocupar la centralidad de nuestras vidas. Y Cristo es Señor soberano sobre todas las cosas, y porque Cristo es Dios, el Señor soberano sobre todas las cosas, Él es antes de todas las cosas, como nos dice el versículo 17 del capítulo 1, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es el cabeza de la iglesia, dice el versículo 18, y en Él habita toda la plenitud, dice el versículo 19. Por lo tanto, todos deben someterse a Él. Y nosotros como iglesia debemos someternos a Él. Semana pasada nosotros comenzamos a mirar esta oración que hace Pablo, que comienza en el versículo 3 y culmina con el versículo 14. Y Pablo está orando. Y esta oración está dividida en dos partes. Del versículo 3 al versículo 8 encontramos que Pablo está dando gracias a Dios, está agradeciendo. Encontramos una oración de gratitud de versículo 3 al versículo 8, lo que nosotros vimos
el domingo pasado. Aprendimos que antes de pedir a Dios tenemos que agradecer. Que debemos aprender a dar gracias a Dios. Y Pablo dio gracias a Dios por la iglesia de Colosas. Dio gracias a Dios por los hermanos que estaban en la ciudad de Colosas. Y Pablo agradeció a Dios porque aquellos hermanos tenían fe en Cristo, porque aquellos hermanos tenían amor a los santos, aquellos hermanos tenían una esperanza reservada en los cielos, aquellos hermanos tenían la presencia y la obra del Evangelio en la vida de ellos, así como estaba también el Evangelio obrando en todo el mundo, y aquellos hermanos tenían personas que estaban sirviendo a Cristo. Y Pablo menciona a Epafras, que era consiervo, fiel servidor de Cristo. Y Pablo está dando gracias a Dios por esas marcas, por esas virtudes que estaban presentes en la vida de la iglesia. Una iglesia que se destacaba porque había virtudes. Y hablamos de que lo que debe llamar la atención en la vida de una iglesia no es su edificio, no es su programación, no es su grupo de alabanza. Lo que debe llamar la atención en la vida de una iglesia son las virtudes que produce el Evangelio en la vida de los creyentes. Ahora, el apóstol Pablo sabía que esos hermanos habían crecido con el Evangelio. El Evangelio había llegado a la vida de esos hermanos, y esos hermanos tenían marcas de que realmente habían nacido de nuevo. Tenían fe en Cristo, tenían amor a los santos, tenían una esperanza, marcas que son partes de la vida de un cristiano verdadero. Pero Pablo sabía que esto no es todo. No significa que aquellos hermanos pudieran descansar. Bueno, ya tenemos fe en Cristo, ya amamos a los santos, ya tenemos esperanza y quedamos ahí. No, ellos no tenían todo. Todavía esos hermanos tenían que progresar en la fe, tenían que seguir creciendo en la vida cristiana. Pablo mira y ora para que esta iglesia sea una iglesia madura. Y por eso la segunda parte de la oración de Pablo es una oración de intercesión. Pablo está intercediendo por la vida de aquellos hermanos, de que así como ellos habían comenzado bien, Pablo va a estar orando de que ellos pudieran seguir y progresar bien. Y podemos preguntar entonces cuál es la importancia de ese texto para nosotros. Nosotros, a la semejanza de los hermanos de Colosas, de los colosenses, tenemos que crecer. Tenemos que progresar en la vida cristiana. ¿Y por qué tenemos que crecer? ¿Por qué tenemos que progresar? Porque esta es la voluntad de Dios. Las escrituras enseñan esa verdad constantemente. Constantemente encontramos en la palabra de Dios un imperativo de que debemos crecer, de que debemos avanzar, de que debemos madurar. Pedro, en su segunda epístola, capítulo 2, del versículo 1 a 4, él dice a los hermanos: gracia y paz sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. ¿Con qué finalidad? A fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Es decir, piensa así, hermanos, nosotros llegamos al Evangelio, pero llegar al Evangelio no es el fin, sino que es el comienzo, sino que hay toda una jornada, hay todo un caminar en la vida cristiana para que lleguemos a ser partícipes de la naturaleza
divina, es decir, de que seamos semejantes a Cristo, de que seamos personas que tienen en sus vidas el reflejo de Cristo. Crecer en la vida cristiana es un imperativo para todo cristiano. Y vemos que esa fue una debilidad en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto no era una iglesia semejante a la iglesia de Colosas. La iglesia de Corinto no crecía. Era una iglesia enferma, una iglesia débil. Por eso Pablo, en el capítulo 3, versículo 1, dijo: yo no pude hablar a ustedes como espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. Porque no estaban creciendo, porque no estaban progresando. De manera que Pablo tiene que tratar con esos hermanos para darles un empuje, para que vuelvan a crecer. También el autor a los hebreos escribe a una comunidad que debía estar creciendo, pero que estaba estancada. Que debía estar ahora enseñando como maestros, pero que necesitaban volver a los fundamentos de la fe. Dice el autor: pues aunque ya deberíais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y habéis llegado a tener la necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. El crecimiento espiritual es un imperativo para todo cristiano. Y yo quiero llamar la atención de nuestras vidas en esta mañana, de que tenemos que crecer, de que tenemos que progresar. Lamentablemente hay cristianos que tienen poco deseo de crecer. Están cómodos como están. A lo mejor piensan que están bien como están y que ya tienen suficiente. Pero sus actitudes, su manera de ser, su manera de actuar revela que es una persona que no está creciendo. Se nota cuando la persona está creciendo y se nota cuando la persona no está creciendo. Adentro de la iglesia hay personas que no tienen deseo de conocer más la palabra de Dios. Y por eso leen muy poco la palabra de Dios. Estudian muy poco la palabra de Dios. Son personas que no frecuentan las actividades que están pensadas para proporcionar crecimiento. La iglesia tiene culto jueves de noche, sábado para los adolescentes, viernes los adolescentes, sábado los niños y los jóvenes, el domingo tenemos el culto. ¿Con qué propósito? ¿Por qué tenemos esas programaciones? Para que nosotros podamos crecer. Nosotros no buscamos entretener a nadie. Si ustedes vienen acá los jueves, no van a encontrar entretenimiento. Si vienen los viernes, no van a encontrar entretenimiento. Si vienen los sábados, no van a encontrar entretenimiento. ¿No es así, Luis? El domingo tampoco. Porque nosotros entendemos que la iglesia tiene el deber de crear oportunidades para que nosotros podamos crecer. Pero muchos no participan porque piensan que tienen lo suficiente. Para muchas personas faltar a los cultos no es algo que les moleste. Hay gente que no viene a la iglesia y no se siente mal. Ah, no pasa nada. ¿Quién dijo que tengo que ir todos los domingos?
Yo a la iglesia voy cuando quiero. Al final, yo no necesito estar ahí. O lo que hay ahí no me hace falta. Yo comentaba con el consistorio ayer algo que aprendí de un pastor de mi presbiterio. Cuando una persona viene al culto, cuando una persona viene a la iglesia, eso no quiere decir muchas cosas. Ahora, cuando una persona no viene a la iglesia, esto quiere decir muchas cosas. El hecho de que una persona esté en la iglesia no quiere decir muchas cosas. Quiere decir algo, pero no muchas cosas. Pero cuando no viene, eso quiere decir muchas cosas. Aquellos que tienen ganas de crecer, para esas personas perder una oportunidad es motivo de tristeza. Qué lástima que yo hoy no he podido estar. Como siento falta de poder estar junto con los hermanos, de poder seguir creciendo, aprendiendo la palabra de Dios. Es cierto que hay algunos que casi no faltan a la iglesia. Pero el problema es que muchas veces algunos que vienen, a veces acá están acá, pero no están pensando en lo que están aprendiendo. O si no están pensando, esto no es para mí. Están con una pala. Bien, eso es para el otro. Lo van tirando para el costado. Algunos están pensando a veces, muy bien esto lo que está diciendo, es para fulano. Hable bien, pastor, para que oiga. O a veces algunos piensan que lástima que fulano faltó, porque eso lo que está hablando justo era para él. Lamentablemente algunos escuchan, pero no hacen una reflexión. No procesan las cosas que están escuchando y no buscan incorporar esas verdades a sus vidas. Y Pablo está orando por aquellos hermanos, porque ellos necesitaban seguir creciendo. Ellos necesitaban seguir progresando. Y Pablo ora por aquellos hermanos de que ellos sean llenos de conocimiento. Pablo va a estar orando por aquellos hermanos para que ellos crezcan, para que ellos progresen. Y yo en esta mañana quiero que la palabra de Dios nos estimule a orar uno por los otros en ese sentido. Como yo mencioné el domingo pasado, Pablo acá nos enseña a orar. Nos enseña a agradecer antes de pedir y nos enseña qué cosas debemos pedir nosotros a Dios. Quiero que nosotros podamos aprender a orar por unos por los otros, pero también de orar por nosotros. Porque Pablo está orando por los hermanos en Colosas, es una oración que debemos hacerla uno por los otros en nuestra iglesia local. Pero debemos hacer también en nuestro sentido, por nuestras vidas. Vamos a encontrar en ese texto 3 lecciones que yo quisiera compartir con los hermanos. Vamos a mirar la primera lección. Encontramos los elementos de la oración. La segunda, vamos a encontrar el propósito de la oración. Y la última, los resultados de la oración. Los elementos de la oración, versículo 9. Por esta razón, ¿qué razón Pablo está mencionando acá? De que ellos habían conocido el Evangelio, tenían fe en Cristo, tenían amor a los santos, tenían una esperanza de que el Evangelio había empezado a obrar sus vidas, de que ellos tenían el ejemplo de personas que estaban sirviendo. Por esa razón, por las cosas que hemos escuchado de ustedes por medio de Epafras, dice Pablo, nosotros desde el día que lo supimos, no hemos dejado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad
en toda sabiduría y comprensión espiritual. El apóstol nos enseña a orar. Pablo nos enseña que hay cosas sublimes las cuales debemos pedirle a Dios. Que esas cosas no son cosas perecederas, que no son cosas materiales, que ocupan la mayor parte de nuestras oraciones. Pablo nos enseña que debemos orar por cosas espirituales. 80 a 90% de nuestras oraciones son por salud. Cuando nos reunimos para orar, la mayor parte de las peticiones son por salud, o por trabajo, o por viaje, o por éxito en los estudios. Ahí ocupa la mayor parte del tiempo de nuestras oraciones. 80-90% del tiempo que nosotros empleamos en oración son por esas motivaciones. Y no es que esté mal orar por esas cosas, sino que el problema es que nosotros no oramos por las cosas que están acá, que Pablo está mencionando. No oramos de que seamos llenos de conocimiento de la voluntad de Dios, de que nosotros seamos llenos de toda sabiduría y comprensión espiritual. No oramos por estas peticiones. Y si ustedes miran las oraciones de Pablo en todas sus cartas, ustedes no van a encontrar Pablo orando por esas cosas que nosotros gastamos mucho tiempo, sino que vemos Pablo orando por cosas espirituales, las cuales nosotros necesitamos. Algo importante es que nuestras oraciones deben incluir a otras personas. Pablo nos enseña acá a orar por otras personas. Pablo dice, desde que supimos de ustedes, nosotros no hemos dejado de orar por ustedes. Domingo pasado desafiamos a orar uno por los otros. Y mirar que está al costado, acá a la derecha, a la izquierda, y orar. Pablo enseña que la oración debe ser usada para pensar en otras personas. Debemos pedir que Dios llene, que Dios haga a nuestros hermanos crecer, porque cuando el hermano crece, nosotros también vamos a crecer. Uno va a estimular el otro. Debemos orar por nosotros, y yo quiero en esta mañana que oremos por nosotros, que aprendamos a orar por nosotros, pero debemos orar también por los demás, así como Pablo está haciendo. Pablo nos enseña que la oración no es egocéntrica, sino que ella incluye aún las personas a quien nosotros no conocemos muy bien. Capítulo 2, versículo 1, Pablo nos enseña que él no conocía a estos hermanos personalmente. Nunca le habían visto la cara de Pablo. Y Pablo está orando por ellos con constancia, con frecuencia. Y es otra lección que Pablo nos enseña, que la oración debe ser constante. Pablo dice, no hemos dejado de orar por ustedes. No hemos cesado de orar por vosotros. La oración debe ser algo constante. No es pedir, Señor, hazme crecer, y ya terminó. Debe ser algo que lo debemos pedir a Dios por los hermanos y por nosotros de manera constante. No hemos cesado de orar por vosotros. Debemos orar por estas peticiones
con frecuencia, con constancia. Ahora, ¿qué es lo que debemos pedir al Señor? ¿Qué es lo que debemos pedir al Señor? El texto dice que debemos pedir al Señor que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, que seamos llenos de toda sabiduría, que seamos llenos de toda comprensión espiritual. A veces encontramos personas que están con el tanque vacío o en la reserva. Los que manejan y conocen bien el pañal del auto, ahí hay un lugar donde nos dice la cantidad que tenemos de combustible. El E es la abreviación del empty en inglés, que es vacío. El F es full, que está lleno. Pero muchas veces encontramos que hay creyentes que andan en la reserva. La luz empieza a prender. Yo tengo un cuñado que siempre anda así con el auto. Vos no podés tomar el auto prestado porque si no te quedás en la calle. Tenés que comprar la bolsita o la botella porque siempre pasa eso. Pero hay creyentes que son así, que hay que estar empujando con autos que están vacíos. ¿Por qué no desean crecimiento? ¿Por qué no buscan el crecimiento? Mira que la palabra de Dios nos exhorta a que seamos llenos, de que llevemos una vida de crecimiento, de progresión, de que Dios nos vaya llenando. Pablo dice, nosotros oramos que ustedes sean llenados de todo el conocimiento de su voluntad. ¿De la voluntad de quién? El versículo 7 contesta, de la voluntad de Cristo. El contexto acá es la persona de Cristo, de que seamos llenos de conocimiento de la voluntad de Cristo. Ahora tenemos que entender que aquí no se trata de la voluntad de Dios en cuanto con quién uno debe casarse. El Señor, ¿con quién me caso? ¿Con Juan o con Miguel? No es de eso que está hablando. No está hablando sobre trabajo. Señor, ¿qué trabajo? ¿Cuál es tu voluntad para mí? ¿Que trabaje en Casa de Galicia o en Española? O en el británico, mejor. No está hablando de esto. No está hablando, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué carrera debo elegir yo para mi vida? No es de eso que está hablando el texto. Es cierto que las Escrituras nos guían. En la Escritura encontramos guía para las inquietudes de la vida. La palabra de Dios nos va a decir cómo debe ser la persona con quien uno debe casarse. La palabra de Dios da a enseñar cómo uno debe portarse en su trabajo. Hay enseñanzas de la voluntad de Dios. En la palabra de Dios encuentra eso, pero no vas a encontrar un papelito diciendo casate con Miguel, que es mejor, o trabajate en otra parte. No vas a encontrar. No, estudie esto. Eso no vas a encontrar. Pero el sentido del texto, cuando Pablo ora que aquellos hermanos sean llenos del conocimiento de su voluntad, Pablo está orando que todo aquello que la palabra de Dios revela sobre Cristo y su voluntad para nuestro crecimiento sea algo plenamente conocido por los hermanos. O sea, la palabra de Dios revela la voluntad de Dios. Yo quisiera saber la voluntad de Dios para leer la Biblia. En la palabra de Dios encontramos la voluntad de Dios para nuestro crecimiento. Pablo está hablando que aquellos hermanos sean no con un poco de conocimiento o que tengan parcial conocimiento, sino que oran que ellos sean llenos, que tengan el tanque lleno.
sean de las doctrinas, nos ayuda a entender la gracia de Dios, sean de las actitudes cristianas que deben estar presentes en nuestras vidas, porque no hay una diferencia, no hay una división entre doctrina y vida práctica. Muchas personas dicen, no, de aprender doctrina, eso no sirve. Lo más importante es la vida. Pero ¿cómo es la vida guiada? Es por la doctrina, es por la enseñanza. No existe esa división entre una cosa y otra cosa. La voluntad de Dios revela las dos cosas a la vez. La doctrina que guía, que transforma la actitud, la vida. Pablo ora que sean llenos. ¿Y por qué ora que sean llenos? Porque Efesios capítulo 4, versículo 13, nos dice que nosotros debemos ser personas maduras. Nos dice que debemos llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y si tenemos que llegar a la estatura de la plenitud de la medida de Cristo, entonces debemos ser llenados del conocimiento de Cristo. Tenemos que pedirle a Dios que nos llene con su palabra. Pablo ora diciendo, Señor, que estos hermanos sean llenos del conocimiento de tu voluntad y con toda sabiduría y comprensión espiritual. Cuando se sean llenos, encontramos el verbo en la voz pasiva. No somos nosotros quienes nos llenamos a nosotros mismos, sino es Dios quien nos llena de conocimiento de su voluntad. ¿Cómo somos llenados? Así como uno va a la estación, le entrega la llave al muchacho y dice llenado. Hasta el corte, no, completo. Completo. Entonces, quien llena el tanque es Dios. Es Dios quien nos llena del conocimiento de su voluntad. ¿Y cómo lo hace Dios? A través de su palabra, por medio de su palabra. Y para que seamos llenos de la voluntad de Dios, de conocimiento de la voluntad de Dios, es necesario que nosotros mudamos para nuestra voluntad. Debemos abandonar nuestra propia voluntad y someternos a la voluntad de Cristo. Es necesario que la voluntad de Cristo reine en nuestras vidas. William Barclay, comentando ese pasaje, dijo, esta oración se trata no tanto de hacer que Dios nos preste atención, sino que se trata de hacer que le escuchemos nosotros a Él. No debemos estar tratando de convencer a Dios para que haga lo que nosotros queremos, sino que el deseo es el deseo de descubrir lo que Él quiere que nosotros hagamos. En esta búsqueda de crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios, de ser llenados de ese conocimiento, nosotros nos sometemos a Dios, a su voluntad. Queremos escuchar a Dios, queremos que Dios nos guíe. Y hay que aclarar algo muy importante. Conocimiento no es acúmulo de información. Es importante entender que el conocimiento no es haber leído muchos libros. No es haber estado presente en muchos estudios. Conocimiento es la palabra leída, oída, aprendida, incorporada a nuestras vidas. De manera que nuestros pensamientos, nuestra manera de hablar, nuestras actitudes son transformadas.
Este es el conocimiento de la voluntad de Dios. Por eso el apóstol agrega de que este conocimiento de la voluntad de Dios nos lleva a estar lleno de toda sabiduría y comprensión espiritual. La palabra sabiduría en las escrituras no tiene que ver con cuánto conocimiento uno tiene. ¿Cuál es el libro de sabiduría en las escrituras? Proverbios. Y si ustedes leen Proverbios, van a encontrar que el autor dice: hijo mío, atesora mis palabras. Pon en práctica lo que he enseñado. La sabiduría de las escrituras no tiene que ver con cuánto conocimiento uno tiene. No tiene que ver con cuántos años uno tiene. No tiene que ver con el cargo o la función que uno desempeña. La sabiduría en las escrituras tiene que ver con el conocimiento llevado a la práctica. Una persona sabia es una persona que aplica la palabra de Dios a las circunstancias de la vida. Una persona es sabia cuando vemos que las verdades bíblicas reveladas en la palabra de Dios son evidentes en su manera de vivir. Ahí encontramos la sabiduría, y no importa la edad, y no importa los grados que uno puede tener de estudio, no importa la función que uno puede ocupar. Un ejemplo práctico para entender lo que Pablo estaba diciendo. Pablo estaba orando que aquellos hermanos fueran llenos de conocimiento de la voluntad de Dios, con toda sabiduría y comprensión espiritual. Si queremos conocer la voluntad de Dios, nosotros abrimos a su palabra y oramos y pedimos a Dios que nos muestre su voluntad, la palabra revelada, y que nos ayude a poner en práctica durante el día. En lugar de orar y pedir a Dios: Señor, hay mucha gente que hace eso. No abre la Biblia y dice: Señor, muéstrame tu voluntad para este día. A veces Señor, ¿qué es lo que tú deseas que yo haga en este día? Pero no abrió la Biblia. ¿Y cómo va a discernir la voluntad de Dios? Si queremos crecer en el conocimiento, ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, abra la Biblia, lea la Biblia con atención y ore a Dios que esas verdades sean parte de tu vida durante todo ese día. Es así que Dios nos llena de conocimiento de su voluntad, y es así que vamos creciendo en sabiduría y entendimiento. La primera lección nos muestra los elementos de la oración. Pedir a Dios que seamos llenos de conocimiento, con toda sabiduría y comprensión espiritual. Segunda lección: ¿cuál es el propósito de pedir a Dios que seamos llenos de conocimiento, sabiduría y comprensión espiritual? El versículo 10 contesta: el propósito de todo esto es que nosotros andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El propósito es ser llenos de conocimiento y crecer en sabiduría y comprensión, es que andemos de manera digna del Señor, agradándole en todo, dando fruto y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando Pablo ora por aquellos hermanos, es para que los pensamientos de ellos sean ordenados, para que con los pensamientos ordenados la conducta de ellos sea ordenada.
Pensamientos desordenados generan conductas desordenadas. Y nosotros debemos tener nuestra mente renovada por la palabra de Dios, para que nosotros podamos tener una conducta ordenada. Pablo dice, andéis de manera digna. Caminar abarca toda nuestra vida diaria. El principio aquí es que aprendamos que el propósito último de nuestras vidas es glorificar a Dios. Todo lo que hagamos durante todo el día debe ser algo que glorifica a Dios. Debe ser algo digno de Él, debe ser algo agradable a Él, debe ser algo que termina en buenas obras, debe ser algo que nos ayuda a crecer. Juan Calvino dice que nosotros solo conocemos a Dios porque Él se ha revelado a nosotros. Y Dios se ha revelado a nosotros para que nosotros andemos como a Él le agrada. Y ese conocimiento viene de la palabra de Dios. La expresión manera digna, axios en griego, trae la idea de una balanza. Y la idea es que las verdades reveladas de la palabra de Dios son colocadas de un lado, y nuestras actitudes, palabras, acciones del otro. Y si nuestras vidas no corresponden a lo que Dios ha revelado, no estamos andando de una manera digna de Él y ni le estamos agradando. La idea es que nuestra vida tiene que ser así probada por la palabra de Dios. Así como la balanza de antes llevaba los pesos 1 kilo, lo metía en un lado. Y cuando se metía del otro lado, lo que sea 1 kilo de arroz, se lo llenaba. Y cuando quedaba 1 kilo, quedaba igualito. Y esa es la idea, de que seamos llenados por Dios al punto de estar a la medida de lo que nos dice su palabra. Solamente así vamos a andar de manera digna de Él y agradarlo. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El Señor Jesús nos ha comprado por un precio. Su cuerpo, su sangre, entregado por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos de manera digna de Él. Por eso la palabra de Dios nos enseña cómo debemos andar. La Biblia dice que debemos andar en el Espíritu. Andéis en el Espíritu y no van a satisfacer los deseos de la carne. Si andamos en el Espíritu, y dice el versículo 26, y vivimos por el Espíritu, ciertamente vamos a andar de manera digna del Señor, vamos a agradarlo, y vamos a tener frutos de buenas obras, y vamos a crecer. Andar en humildad, de que no debemos andar pensando que somos lo que no somos. Andar en pureza, andar en unidad, andar en contentamiento, andar en amor, andar por fe, andar en la verdad. Y ahí va, hay muchas enseñanzas en la Escritura de cómo nosotros debemos andar. Y ahí está la voluntad de Dios. ¿Cómo es nuestro andar cuando somos colocados frente a la palabra de Dios? ¿Es nuestro andar digno de Él? ¿Es nuestro andar agradable al Señor? Nuestro andar produce frutos de buenas obras. Nuestro andar nos lleva a crecer en Él.
Ese es el propósito, de que seamos llenos de conocimiento de la voluntad de Dios. Por último, la respuesta de la oración, versículos 11 y 12. Dice, fortalecidos en todo, con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en Dios. La oración de Pablo nos enseña algo muy importante, que uno no es lo que dice, sino que uno es lo que hace. El gran problema de nuestras vidas no es saber lo que hacer, sino es hacer lo que sabemos. Si el poco que nosotros sabemos fuera parte de nuestras vidas, hubiéramos avanzado muchísimo. Nuestra dificultad no es muchas veces que no sabemos, sino que nosotros lo que sabemos tenemos dificultad de poner en práctica. Ahora, ¿por qué no hacemos lo que sabemos que es cierto? Porque nos falta poder, porque somos débiles, porque tenemos dificultades. Y aquí aprendemos algo muy importante, que cuando oramos y pedimos a Dios para que nos haga crecer, Dios nos fortalece y nos capacita. Por eso 1 Juan dice que si nosotros pedimos a Dios alguna cosa según su voluntad, podemos estar ciertos que Él nos oye. Dios siempre contesta las oraciones que son según su voluntad. Dice el texto que Dios nos fortalece y nos capacita. Dios no solamente nos dice cuál es su voluntad, sino que Él nos capacita con su poder para cumplirla. No nos falta nada para que podamos cumplir con la voluntad de Dios. Todo lo que necesitamos lo tenemos. Dios no solamente nos dice cuál es su voluntad, sino que Él nos capacita. El texto nos dice que siendo fortalecidos, versículo 11, con todo poder según la potencia de su gloria. El verbo se encuentra en el tiempo presente, indicando una acción continua. Es decir, que cuando nosotros buscamos una vida de dependencia de Dios y oramos que las verdades para Dios sean incorporadas a nuestras vidas, Dios nos fortalece y nos capacita a hacerlo diariamente. Es algo que se da constantemente en la vida de los creyentes. El fruto de la oración no es solo conocimiento de la voluntad de Dios, sino que recibimos poder para ponerla en práctica. ¿Quién es que nos capacita a cumplir con la palabra de Dios? Es el propio Dios. Nadie puede jactarse diciendo yo lo hago porque soy bueno. Nadie puede jactarse delante de Dios ni de los hermanos. Porque si nosotros crecemos y avanzamos, vamos a terminar haciendo lo que va a decir el versículo 12, dando gracias. ¿A quién? Al Padre. ¿Por qué? Porque Él que nos llena es Él quien nos capacita por medio de su palabra para vivir de esta manera. El fruto de la oración no es solo conocimiento de la voluntad de Dios, sino que recibimos un poder para poner en práctica, dando gracias a Dios que nos fortalece para
perseverar. El propósito de Dios es que nosotros podamos sobrepasar nuestras debilidades. Frente a nuestras debilidades, lo primero que hacemos es querer desistir. ¿Cuántas cosas empezamos nosotros, pero frente a las dificultades y frente a nuestras debilidades, lo primero que hacemos es abandonar? No, yo no voy a seguir con eso. ¿Por qué? Porque no puedo, porque eso, y porque eso, y porque eso. Empezamos a mirar nuestras debilidades. Algunos comienzan bien, pero no terminan. ¿Por qué? Porque están andando en sus propias fuerzas y no están andando orientados por la palabra de Dios. La idea, cuando Pablo ora de que ellos sean fortalecidos con la potencia de su gloria, o sea, con la propia fuerza del Señor, la potencia de su gloria, que es la gloria de Dios sea manifestada en nuestro caminar, es que perseveremos. Trae la idea de un soldado en la batalla, permaneciendo en la batalla aún en medio de las circunstancias más difíciles. Un soldado que no abandona su puesto. El clima no es el mejor, la munición se está terminando, hay poca comida. El soldado no abandona su puesto, sino que persevera. Esa es la idea de que Dios nos fortalece con su palabra para que nosotros perseveremos. Y perseveremos, dice el versículo 11, también en paciencia con gozo. A veces nosotros perdemos la riqueza de la enseñanza de la palabra de Dios cuando encontramos palabras que pueden parecer una mera repetición. Cuando miramos la palabra perseverancia y paciencia, puede parecer que está diciendo lo mismo. El texto quiere que entendamos que no se persevera sin paciencia. La perseverancia nos habla de permanecer. Y la paciencia nos habla de permanecer sobrellevando. La perseverancia es una jornada larga que requiere paciencia. De manera que permanecemos firmes aún bajo las circunstancias más difíciles, creyendo que Dios está obrando para nuestro bien. Por eso esperamos en Dios, pacientes, diciendo: Señor, Señor, haz tu voluntad. Y Juan Calvino, comentando también ese texto, dice que el cimiento de la paciencia es la esperanza. Vuelve al versículo 5. Los ojos son puestos en los cielos. Ahí está la esperanza. Se quita los ojos de las circunstancias, se quita los ojos de uno mismo, pero se ponen los ojos en algo que está reservado en los cielos. Y versículo 12 dice: dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. El fruto de esta oración es que la medida que nosotros vamos madurando y perseveramos con paciencia en las circunstancias más difíciles de la vida, nosotros damos gracias a Dios con alabanza en los labios. ¿Se acuerdan de Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel? ¿Se encuentran que ellos están? Dice el texto en Hechos capítulo 6, versículo 25, que están a la medianoche. Dice que oraban y cantaban a Dios, y los presos los escuchaban. Solamente Dios nos lleva a poder perseverar
y estar pacientes con gozo, dándole gracias a Él. El conocimiento de Cristo, la madurez en la vida cristiana nos lleva a adorar a Dios aun cuando pasamos por el desierto. Nos alegramos en el Señor aun cuando pasamos por valles de lágrimas. Podemos llegar a decir, como dijo Job, capítulo 35, versículo 10, dijo que Dios inspira cánticos en las noches oscuras. El versículo 12 nos dice que esa gratitud no es un sentimiento circunstancial, sino que es obra de Dios. No es por la circunstancia, todo va bien, agradezco. No es circunstancial, sino que se agradece a Dios independiente de las circunstancias. Ese agradecimiento es una obra de Dios en nuestras vidas. Es Dios quien produce en nosotros el gozo por medio de su palabra, llevándonos a agradecerlo aún en las circunstancias más difíciles que podamos pasar. Somos llamados a mirar a la esperanza reservada a nosotros en los cielos. Dice el versículo 12, el Señor nos capacita para compartir la herencia de los santos en la luz. Vuelve al versículo 5. Tenemos una esperanza reservada en los cielos. Y en esta mañana, al mirar la mesa del Señor, al mirar la obra de Cristo consumada en la cruz, somos fortalecidos para mirar hacia el futuro. Saber que nuestra herencia está garantizada, que nuestra esperanza está reservada, que nada puede cambiar lo que Dios tiene para nosotros. Pero que Dios quiere que nosotros vayamos creciendo. Y en esta jornada, Dios no solamente nos dio la gracia de ser parte de una iglesia terrenal. Es bueno ser parte de una iglesia terrenal, pero eso no es todo. Somos partes de la herencia de los santos en la luz. O sea, ya disfrutamos de las riquezas, de las promesas de Dios en el tiempo presente, pero que disfrutaremos de toda esta herencia que está reservada para nosotros también en los cielos. Somos llamados a crecer. El gráfico de las enfermeras acá, tomen prestado, los médicos. Somos llamados a crecer. El crecimiento es un imperativo en la vida del cristiano. Cuando somos niños, anhelamos las cosas de adultos. Cuando somos niños, adolescentes, decimos, cuando yo tenga 18 años, no sé cómo es lo que dicen Caleb y Teresa, dicen, cuando tenga 18 años me rasco, es así que dice. Rajo. Ah, yo no sabía lo que decía. Bueno, cuando tenga 18 años me voy. Cuando tenga 18 voy a hacer todo lo que no me permite hacerlo ahora. Este es un deseo que muestra inmadurez. Porque el crecimiento tiene sus etapas. Y uno tiene que entender que tiene que pasar por las etapas. No se puede atropellar las etapas. Por eso se espera, no es el tiempo, pero vaya creciendo en esto ahora. Tienes que hacerlo que está ahora, en ese momento. El anhelo por crecimiento es algo natural en la vida del ser humano. El cristiano no puede estar en la iglesia sin anhelar crecer. Tiene que anhelar crecimiento. Si no anhela el crecimiento, puede estar enfermo. Persona que no anhela crecer está enferma. Por eso nosotros decimos a los chicos, coman todo para que crezcan, para que sean fuertes.
Ahí lo animamos a comer, una más, a crecer fuerte como papá. De igual manera, como cristianos tenemos que crecer. Si no estás creciendo, es porque estás enfermo. Si no anhelas crecer, es porque estás enfermo. ¿Cómo sabemos que la iglesia está creciendo? No es por lo que vemos cuando estamos en la iglesia. ¿Cómo sabemos que la iglesia está creciendo? ¿Cómo sabemos que estamos creciendo nosotros? Es por lo que las personas del mundo hablan de nosotros. Una vida que agrada a Dios, una vida que glorifica a Dios diariamente, en los contextos de vida donde estamos inseridos, es una vida de crecimiento. La persona que vive para agradar a Dios verá cambios en sus vidas. Sus valores serán cambiados. Sus actitudes serán cambiadas. Por eso cuando encontramos personas que nacen de nuevo en la iglesia, por ejemplo, que vivían en parejas y que no eran casados, ¿qué es lo que hacen ellos? ¿Quieren casarse? ¿Quieren arreglar las cosas delante de Dios? Cuando encontramos personas que engañaban a otros con sus comercios, ¿qué es lo que pasa? Pasa de ser honestos. Me acuerdo de un señor en el seminario que decía que finalmente decía, yo probaba a la gente en la balanza. Dijo, pero hoy ya no lo hago más, porque el Señor me ha transformado la vida. Personas que antes eran descontroladas de su manera de hablar, palabras de dientes, ahora pasan a hablar con mansedumbre. Personas que buscaban destruir a otros con palabras ofensivas, ahora pasan a edificarlas. Personas que eran tacañas en sus recursos, ahora pasan a invertir en el reino de Dios. Que Dios nos haga crecer por su palabra. Que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión, y que esto nos lleve a andar de manera digna de Él, para su entero agrado, dando frutos de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios, para experimentar ser fortalecidos con la fuerza de su poder y perseverar con paciencia y gozo, dándole a Él al final toda la gloria, todo el agradecimiento. Que Dios nos ayude. Vamos a orar y vamos a prepararnos para participar de la mesa del Señor en esta noche. Señor, queremos presentarnos delante de ti, Señor, y pedir a Dios que nos ayude, Dios, a crecer y a progresar en nuestra vida cristiana. El conocimiento del Evangelio no es la línea de llegada, sino que es la línea de partida. ¿Cuántas personas quedan estancadas en las cosas elementales de la vida cristiana y no crecen? ¿Cuántos no anhelan y no desean crecer? No tienen vida devocional, no tienen compromiso en congregar, que van quedando vacías y sin conocimiento de tu voluntad. Entonces nos ayude, Dios, a hacer uso de todos los recursos que tú nos has dado. Inclínanos, Dios, en esta mañana para que anhelemos ser llenos de todo conocimiento de tu voluntad. Que seas tú, Señor, a
y ayudarnos por medio de tu palabra a conocer cada día más tu voluntad, para que seamos llenos de sabiduría, que esta palabra aprendida, leída, oída, sea incorporada a nuestras vidas, para que andemos, Señor, de manera digna del Señor, que podamos, oh Dios, cada día probarnos frente a tu palabra. Podamos, oh Dios, examinarnos frente a la obra de Cristo y a ver cómo estamos andando. Queremos andar de manera digna de ti, Señor, porque es esto lo que tú nos pides. Queremos llevar frutos de buenas obras. Queremos agradarte a ti, Señor, en todas las cosas. Y queremos, oh Dios, crecer en ti, crecer en el conocimiento de ti. Fortalécenos, oh Dios, con la potencia de tu gloria. Ayúdanos, Dios, a perseverar con paciencia. Y ayúdanos, Dios, a agradecer, porque tú eres quien nos hace progresar y avanzar en esta vida cristiana. Podamos reconocer que si hemos avanzado, que si hemos progresado, las gracias deben ser dadas a ti, Señor. Que no es motivo de gloriarse sobre los demás, no es motivo para enaltecerse sobre los demás, sino que es motivo para agradecerte a ti, Señor. Bendícenos como iglesia, Dios. Las virtudes primarias del Evangelio, tener fe en Cristo, amor a los santos, tener la esperanza de llevar a los cielos, y tener el Evangelio obrando en nosotros, de tener y poder visitar a las personas que sirven el Evangelio, nos empujen estas virtudes espirituales que producen crecimiento en nosotros. Pedimos todas esas cosas, confiamos nuestras vidas en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.